Hola, mi nombre es María José Barrera Amado y el día de hoy vamos a hablar de la generalización matemática enfocada en un ámbito algebraico. Bien decía un autor que la generalidad es la vida de las matemáticas y que el álgebra es el lenguaje con el que se expresa dicha generalidad. Dicho esto, lo que vamos a hacer hoy es a destacar momentos de transición y como ciertos niveles de generalización en la mirada epistemológica del álgebra. Para ello vamos a revisar algunas civilizaciones y situaciones involucradas dentro de este proceso. Y vamos a finalizar con algunas reflexiones en cuanto a esos aspectos epistemológicos revisados para dar cuenta de la generalización dentro de la enseñanza y aprendizaje del álgebra escolar. Antes de hablar netamente como de ese proceso de generalización, lo que vamos a hacer es a situarlo en su ámbito específico, es decir, el álgebra como tal. La historia oficial del álgebra suele tomar la forma de relato de progreso que es lento pero ineludible. En esta pues se van a descubrir técnicas y fórmulas para resolver ecuaciones. Además de ello, también se descubre un lenguaje en el que estas técnicas y esas fórmulas aparecen, al final de la historia, verdaderamente expresadas. Este progreso se periodiza habitualmente mediante los términos de álgebra retórica, álgebra sincopada y álgebra simbólica. Puntúan una línea de avance que va a culminar con Vieta y con Descartes en los siglos XVI y XVII. Ahora bien, estando pues contextualizados, hablemos netamente de lo que nos atañe, que es la generalización. Esta está presente en muchos contextos. De esta forma, en muchas de las situaciones de nuestro diario vivir, se presenta haciendo referencia a eventos donde generalmente ocurre que, o se interpreta como casi siempre ocurre que. Dentro de las matemáticas, esta misma palabra exige el cumplimiento de la propiedad para todos los elementos de una conexión determinada, es decir, para generalizar una regularidad detectada en un caso particular a todo un conjunto. Dentro del campo de la educación matemática, este término se encuentra como un proceso que va a involucrar el reconocimiento de diferentes patrones, ya sean aritméticos o geométricos, y una serie de relaciones para variantes e invariantes entre los diferentes términos y una manera como sucinta de expresar. Ahora bien, para abordar de manera cronológica este desarrollo de la generalización, me voy a basar en los periodos previamente mencionados, partiendo desde lo retórico. Entonces, las matemáticas como tal son un área del saber que comprende múltiples dimensiones. Aquellas que se demarcan de manera significativa en la historia son la aritmética y la geometría. Sobre ellas se cimentan las bases para dar paso al álgebra. Es por ello que los avances sobre la misma se dan o en términos algebraicos o en términos geométricos. Si queremos situarnos históricamente, debemos acudir a la antigua Grecia para hablar de esos inicios de la álgebra geométrica. Y nos dirigiríamos pues al antiguo Egipto y a Babilonia para hablar en lo tocante a la álgebra aritmética. Sin embargo, para efectos de este avance en la generalización, no nos vamos a enfocar netamente en lo algebraico, sino en lo que atañe al proceso de generalizar. Así que hablemos entonces del álgebra árabe. Este hacía uso de avances de las culturas previamente mencionadas para solventar ecuaciones que tuvieran que ver con problemas prácticos muy específicos de la cotidianidad. Esta necesidad de solucionar ecuaciones es la que da paso en primer lugar a la generalización. ¿Por qué? Porque es aquí en donde se comienza a cimentar una idea para expresar la variable que en educación matemática atañe en cierta medida a lo que se entiende por generalizar. De este momento, de esta álgebra retórica se pueden destacar estos autores y contribuciones en cuanto a las ecuaciones y demás. Si empezamos hablando de Mesopotamia y de Babilonia, entonces tenemos que las matemáticas más que todo pues eran aritméticas, tenían cierto interés en la geometría, pero no tanto como ahorita vamos a ver con los egipcios. Y ellos pues tuvieron una contribución en cuanto a la solución de ecuaciones de primer y segundo grado, sin embargo las de segundo grado no toman tanto apogeo en esta época. Los mesopotámicos tenían como cierta conciencia de algunas reglas generales que hacían que sus métodos
funcionaran en los casos particulares a los que los iban a aplicar. Pero ellos en este momento no logran como dar ese paso de ir de lo particular a lo general. Dentro de esta misma línea del tiempo, los egipcios también desarrollan como una especie de álgebra, pero más enfocada hacia lo geométrico, y se destaca que tenían un método para resolver la ecuación de primer grado llamado el método de la falsa posición. Siglos después, con Eudox, nace otro proceso clave para dar paso de manera formal a esta generalización. Y es la primera noción sobre la demostración que se encuentra intrínsecamente ligada con el proceso de generalización. Y este es el método axiomático. Ello se da debido a la influencia griega sobre las culturas, en donde era necesaria una validación geométrica para verificar que los descubrimientos matemáticos hechos por los mismos pues eran válidos. Sobre este tópico, sobre esta idea de demostración ligada a la generalización, se va a profundizar un poco más adelante. Mientras tanto, sigamos con lo que son avances en cuanto a las ecuaciones. Entonces hablamos aquí de Grecia, enfocándonos más que todo en el siglo III. Pues los primeros siglos realizan avances, pero son más enfocados al álgebra como tal. En el siglo III aparece quienes algunos libros resaltan como el padre del álgebra, que es Diofanto de Alejandría. En este se van a tratar de forma rigurosa las ecuaciones de primer y segundo grado, recalcando que estas de segundo grado aquí se les da un apogeo riguroso, y además él da otro paso como a esta idea o esta noción de variable al introducir un simbolismo algebraico, algo elemental, al designar a la incógnita con un signo derivado de la palabra griega aritmos. Cabe resaltar que, como hemos venido mencionando, los mesopotámicos y los egipcios pues tenían esa idea rígida sobre ecuaciones para resolver problemas de la cotidianidad. Los griegos entienden esa diferencia entre manejar ideas abstractas y generales en lugar de quedarse netamente en las limitaciones que impone la ciencia práctica. Es decir, ellos no usaban estas ecuaciones ahora netamente para resolver problemas cotidianos, sino que lo manipulaban matemáticamente. Continuando con la línea del tiempo, dentro de la álgebra sincopada tenemos avances de Arabia y de Italia en cuanto a las ecuaciones. En Arabia se destaca Al-Khwarizmi dentro del siglo IX, quien investiga y escribe acerca de los números. También da pues como métodos para el cálculo y procedimientos algebraicos para resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones. En Italia, en el siglo XVI, en donde se termina básicamente esta álgebra sincopada, aparece Del Ferro, Tartaglia y Cardano, quienes por primera vez dan solución a una ecuación cúbica de manera general en función de las constantes que aparecen en la ecuación. Dentro de este periodo pues se encuentran bastantes relatos, bastantes libros que hablan sobre ecuaciones, métodos para tratarlas de manera general, de manera particular, etc. Y aquí ya había bastante avance, pero no tanto en cuanto a notación como se va a ver en el álgebra simbólica. Sin embargo, pues, ya había bastante avance en cuanto a lo que nos atañe en esta exposición, que es la generalización. Pues aquí ya se dan reglas generales para resolver lo que son ecuaciones cúbicas y bicuadráticas. Resaltamos acá Francia y Alemania, pues también dan avances significativos, pero en cuanto al álgebra en general. Continuando, entonces tenemos aquí la mención especial hacia la demostración. Este término se liga desde tiempos remotos con la generalización, pues existe evidencia de justificaciones para los métodos usados sobre ecuaciones. De allí, pues la que previamente destacamos, que es la de los griegos, ya que logran influir sobre la cultura arábiga con las demostraciones geométricas. Además, esta validación va a complementar este proceso de generalización, ya que para generalizarse alguna idea debe comprobarse su certidumbre. Vemos que esta idea comienza como a concretarse con Eudox en el siglo V, pero desde que aparecen las ecuaciones se ve como esta pequeña necesidad de comprobar la veracidad de las expresiones creadas, ya sea pues de manera retórica o sincopada. Dentro del campo de educación matemática, esta fase quita como esta común idea de que la matemática simplemente es encontrar una respuesta única, no, sino que ya como, bueno, no, hay más respuestas correctas y no solo son las que da el profesor. Yo también puedo validar una respuesta y puede ser correcta si doy esa demostración.
Entonces es preciso que recontextualicemos o que redefinamos ese significado para dar un lugar al estudiante, con el ánimo de que él mismo haga parte de ese proceso de validación y establecer determinadas condiciones de tal manera que sea posible realizarlo y así incluirlo como una fase dentro del mundo de la generalización, que como vemos es bastante amplio. Ahora bien, llevando esto como unas conclusiones de manera reflexiva, entonces 4 en general. La primera es que el estudio epistemológico del álgebra nos puede brindar como una secuencia de pasos o de etapas para fomentar el proceso de generalización dentro del aula de clase. En segundo lugar, es necesario que se den esos espacios dentro del aula para que el alumno verifique la validez de sus argumentos, desarrollando de esta manera pues, el proceso de generalizar. En tercer lugar, entender que el álgebra nace y se desarrolla de manera tardía, inherentemente lenta, debido pues, a la complejidad en su expresión y en su manipulación, nos debe concientizar a nosotros como docentes. Pues este tópico tan extenso y dimensionalmente amplio no se puede revisar de manera superficial en unos cuantos meses. Y finalmente, teniendo en cuenta los cimientos del álgebra, la generalización debe estudiarse desde ambas perspectivas en las cuales fue cimentado, ¿no? Lo que fue aritmética y geométricamente, con el ánimo de dotar significativamente al estudiante de métodos con distinta praxeología. Esto conllevará a una aprehensión del proceso, llevando al alumno a un nivel de abstracción cada vez mayor. Ahora bien, como colofón presento las referencias bibliográficas utilizadas